Bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos. Ah, realmente estuvo en mi escala de extremo. En mi escala de extremo navegando. Creería yo que estuvo por ahí un 6-7. 6-7 estuvo algo extremo. Había agua muy picada, ¿no? No se veía un patrón de que las olas van de aquí a allá, no. Agua picada. Ahora está lloviendo. Bueno, menos mal ya estoy llegando a tierra. Este es el sitio donde voy a acampar hoy. No sé dónde vamos a acampar, Bentley, pero bueno, ya esto está calmado. Ya esto está chévere. Mira el color del agua. Maravilla. Saludos, gente bendecida, gente linda, gente próspera, gente bendecida por el nombre de Yahweh, así tal cual. Quien les habla, su servidor Luis. Estoy acá cada semana subiendo estudios bíblicos que seguramente van a servir para ser mejores personas y que podamos ser mejores con los demás, mejores con nuestro prójimo, mejores con nuestra familia, mejores con nosotros mismos sobre todo. Y es por eso que es bueno entregarte a la palabra de Dios, es por eso que es bueno que busques de la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría seguramente te va a traer libertad. Y es uno de nuestros pilares, es la libertad en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Yahweh. Que tú puedas sentir, que puedas vivir y que puedas contagiar al resto de la bendición de Cristo en tu vida. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial. En muchas culturas puede ser tabú, es más, en nuestra cultura latinoamericana es un gran tabú, porque quizás abres tu mente, abres tu cabeza a otras creencias, a ver las cosas quizás desde otro punto de vista. En otras palabras, gente, no debería ser un buen argumento el hecho de pensar que porque la gran mayoría de la gente cree o piensa de una forma, esa es la forma correcta. En realidad, si te pones a analizar, la gran mayoría de la gente está mal. La gran mayoría de la gente está sufriendo. La gran mayoría de la gente está en una situación muy difícil. Entonces, ¿por qué debo yo creer como cree la gran mayoría de la gente? Muy probablemente debo creer de una forma distinta para tener resultados distintos. Y probablemente creas que la reencarnación, según tu background, según tu historial, según lo que has estudiado, tu cultura, lo que te ha manifestado tu familia, tus amigos o lo que tú has querido leer, probablemente creas que la reencarnación no tenga absolutamente nada que ver con el cristianismo. Y podría hasta ser una herejía contra la fe cristiana. Y el concepto del cielo y el infierno ha estado tan arraigado en el cristianismo occidental que tocar este tema pues podría ser excusa suficiente para que seas expulsado de la iglesia. En el planeta hay muchas culturas que creen en este concepto, como te digo, aún en el mismo cristianismo. Vamos a revisar las bases de este concepto y el por qué es tan reprobado frente al cristianismo occidental. En primer lugar, la palabra encarnar significa tomar carne. Un espíritu puede tomar carne y vivir en esa carne. Si hablamos de la encarnación del Cristo, ojo con esto, vamos a ver mayor claridad. Para esto tenemos que irnos a una escritura que me encanta, que es Hebreos 10:5. Para que entres en contexto, aquí el Cristo, el primogénito del mundo, el primero creado por Dios, el que estaba con él creándolo todo en el Génesis, él le dice al Dios Altísimo, o sea, a Yahweh el Altísimo, le dice aquí en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Imagínate esto, el Cristo, el primogénito de la creación, tomaría un cuerpo para activar el nuevo pacto. Pues, ¿cuál cuerpo cogió? El Cristo tomaría el cuerpo de esta nueva criatura llamada Jesús y viviría en ese cuerpo hasta la crucifixión. Esto es encarnar. Un espíritu toma un cuerpo, toma una carne. Ahora, si este espíritu de Cristo, después de volver al Padre, fue enviado nuevamente a los corazones de los creyentes como Espíritu Santo, como el Consolador, como aquel espíritu que estuvo en Jesús y hoy, atención a esto, gente, y hoy vive en nosotros. Si un espíritu vuelve a tomar carne, podríamos decir que encarnó de nuevo. En otras palabras, reencarnó. Las escrituras me dicen que Dios tomaría el espíritu de su Hijo y lo enviaría a mi corazón. Jesús anuncia a sus discípulos que debe ser crucificado y que después de ir al Padre, su Padre enviaría al Consolador. Vamos a Juan 14. Dice en el tercer versículo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, gente, si Jesús está a la diestra del Padre, nosotros estamos a la diestra del Padre, como lo menciona también en Efesios, en los primeros 3 capítulos. De cierto, en el versículo 12, en Juan 14, 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. ¿Pero por qué? Pero, ¿por qué Pedro va a hacer las obras que hizo Jesús? ¿Cómo Pedro va a sanar a los enfermos como lo hizo Jesús? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque recibió poder de lo alto, porque recibió el Espíritu de Jesús en su corazón. Y al recibir el Espíritu en tu cuerpo, entonces tú haces las obras de quien está en tu cuerpo. Si en tu cuerpo estuviera un demonio, ¿sí? Cuando hablamos en la palabra de endemoniados, ¿sí? De una persona poseída por un demonio, poseída. Y muchos nos vamos a Hollywood y pensamos que el ser poseído por un demonio nos da habilidades de hombre araña y escalar por las paredes y darle vueltas al cuello y... ¡Ey! Ser poseído por un demonio es que actúes como actúa un demonio. Entonces, ¿vas a actuar en amor? No, seguramente vas a actuar en odio, vas a actuar en envidia, vas a actuar en todo lo contrario a lo que Dios es. Dependiendo del espíritu que esté en tu cuerpo, tú vas a actuar tal cual. Entonces vuelvo a repetir, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a estar con nosotros para siempre? A ver, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Cómo le conocemos? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entendamos esto, gente, esto es maravilloso. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Él a nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vas a darte cuenta de que en vez de esperar a Cristo en las nubes, en vez de esperar a Jesús llegando en una nube encima,
para que todo el planeta diga, ay, mira, viene Jesús en la nube, sí, sí era cierto. En vez de esperar a Jesús en la nube, gente, manifiéstalo en tu cuerpo. Manifiéstalo en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él está en tu cuerpo. Y necesitas día a día rendirte a su dirección, rendirte a su luz, rendirte a su guía. Es por eso que terminas actuando y haciendo las cosas que Él hizo y que Él hace y que Él dice. Es eso, ¿por qué? Porque el Espíritu de Él está en ti, porque está en nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! Nosotros necesitábamos un nuevo pacto, gente. Necesitábamos un nuevo pacto. No podíamos convivir con el primer pacto. No éramos capaces, no teníamos ningún poder para cumplir la ley. Ese Cristo, el ungido, el Mesías, se ofrece para dejar su divinidad y encarnar en un bebé llamado Jesús, el cual sería tan grande que cambiaría el calendario del hombre, antes de él y después de él. El ungido, el Cristo, se ofrece para mostrar el camino, para dar vida a los ciegos, para sanar o perdonar, ¿no?, a los enfermos, es lo mismo, para enderezar los pies, entrenar a su pueblo y guiarlos a una vida en abundancia. Pero debía existir un sacrificio de sangre como estaba establecido en el pasado. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gente, debía ser crucificado por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Y la Escritura nos cuenta cómo al tercer día resucitó de los muertos y por algún tiempo se manifestó a sus discípulos, comió con ellos y todo. O sea, algunos pudieron hasta tocar las heridas de los clavos en sus manos. Si vamos a Hechos capítulo 1, dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados, gente, bautizados, recibiréis un nuevo nombre. Eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese nombre que fue por el que habló Jesús. Yo no he venido en mi propio nombre, dijo Jesús, sino que yo he venido en el nombre de mi papá, en el nombre de mi padre. ¿Y cuál es el nombre de su padre? Yahweh. Sí, y ese nombre es el que hace diferencia en el cuerpo de nosotros. Hizo diferencia en el cuerpo de Jesús, porque el Cristo, el ungido, el Hijo de Yahweh, el primogénito, vivía en Jesús, por eso actuó en él todo lo que hizo, por eso el poder que tenía Jesús, porque el Espíritu del Cristo estaba en él. Ahora ese mismo Espíritu del Cristo en nosotros, ¿qué efecto tiene, gente? Mira el efecto que tuvo en el cuerpo de Jesús. Es que Jesús tenía un cuerpo especial. Mira el efecto que hizo en el cuerpo de Jesús. ¿Qué efecto va a causar ese Cristo en tu cuerpo? Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Pero recibiréis poder, dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Antes no podíamos. En el primer pacto no había un Espíritu Santo dado a los hombres. Entonces era imposible cumplir la ley, gente. Pero ahora recibimos poder. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Consolador? Entonces vamos a Gálatas capítulo 4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Hey, tú que me estás escuchando, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Esto es muy liberador, esta escritura, gente. El cristianismo mismo está basado en recibir el Espíritu de Cristo en tu cuerpo, para que pueda limpiar el pecado de tu cuerpo, para transformar nuestros cuerpos mortales en templo de Cristo, cuerpo de Cristo. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, creencia, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tienes un espíritu inmundo en tu cuerpo, como te digo, actuarás como es el espíritu inmundo. Pero si en tu cuerpo vive el Espíritu de Cristo, actuarás como es Él. Este es el nuevo pacto y su justicia. Nuestra justicia no es nuestra, es la del Espíritu que vive en nosotros. Si quieres saber por qué hoy existes para Dios, es porque su Hijo, el Cristo, vive en ti hoy. Y si no viviera en ti, no eres de Él. Dice en Romanos 8:9, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Dios. Mi maestro me había mostrado en las Escrituras el plan de salvación, gente. Ese espíritu que había vivido en ese hombre llamado Jesús, ahora estaba en mí, estaba en Él, estaba en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, obrando para Él, en una nueva carne, no en la anterior en la que lo conocimos, no en la carne de Jesús, no, ahora en la carne nuestra. Un espíritu toma carne, muere y el mismo espíritu vuelve a tomar carne. ¿Qué es eso? Reencarnación. Y probablemente tú podrás decir, pero para reencarnar, el espíritu del difunto debe nacer en un bebé. Eso sí es reencarnación. Usted solo recibió el Espíritu de Cristo. Eso es adopción, no es reencarnación. Es un buen punto. En realidad es un buen punto. Pero el mismo principio aplica para un endemoniado. Puedes nacer con un espíritu de demonio. O también puedes adoptar un espíritu de demonio gracias a las puertas que vas abriendo en tu vida. Vamos a decir que te gusta el ambiente de Ouija o adivinación, de terror, bueno, todas estas cosas. Si buscas eso, si te conectas, si vas a vivir en esa misma frecuencia, si te apasionas con eso, de igual manera estás sembrando tu creencia en eso. Abrirás puertas. El endemoniado abrió puertas para que ese espíritu inmundo estuviera en él. Así como el santificado abrió puertas para que ese Espíritu Santo viviera en él. Te conectaste en una frecuencia adecuada para que el Espíritu Santo viviera en tu cuerpo. De igual manera también vamos a tocar más adelante otro caso muy obvio de reencarnación desde el nacimiento, y ese te va a encantar. Una de las escrituras que se utilizan para reprobar la reencarnación, aquí en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre muere una vez, está claro, y después de esto el juicio, y su vivencia, su memoria se va al olvido.
muy probablemente vos no recuerdas haber vivido otras existencias. Creo que hemos escuchado de pronto a alguna gente que clama esto, pero para nosotros lo que se supone que vivamos es que tú solo tengas memoria de lo que es tu vida hoy, de lo que es tu identidad hoy, no de vidas pasadas. Tu vida en realidad es el espacio de tiempo en el que tienes memoria. Yo tengo, por ejemplo, muy pocos recuerdos de mi niñez antes de los 4 años. Eso no quiere decir que no estuviera viviendo, que estuviera muerto, pero no tengo conciencia de lo que hice, de las decisiones que tomé, si es que tomé alguna decisión, de cuáles eran mis problemas. No tengo conciencia de nada de eso. Sí, vivía gracias a Dios y gracias a mis papás gracias a mi mamá sobre todo, pero mi recuerdo no está ahí. Podríamos decir también que una persona que es víctima de un accidente puede perder su memoria y su vida como se conocía antes terminó para ese paciente. Su identidad quizás es sustentable y demostrable, pero su conciencia y memoria es la de otra persona. Es más, lo que no está de manera consciente grabado en tu cerebro no existe para ti, no lo recuerdas, mas no quiere decir que no lo hayas vivido. Lo que olvidas no vuelve más a la memoria, a menos de que alguien te recuerde detalles de ese pasado, o algo despierte memorias que habían estado escondidas. Vamos a Isaías 65. Bueno, dice aquí en el versículo 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mucho se ha hablado de la Gran Jerusalén, que la relacionan también con esos nuevos cielos y de la nueva tierra que Dios creará para nosotros. Algunos de los compañeros de iglesia me decían que esta representaba al cielo, esta nueva Jerusalén, al nuevo lugar que Dios tenía preparado para nosotros y que sería nuestro destino como premio por ser hijos del Altísimo. Y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá al pensamiento. En otras palabras, de eso que fue primero, no tendremos conciencia ni memoria alguna. Para existir un nuevo cielo y una nueva tierra, se entiende es porque existió en algún momento un cielo viejo y una tierra vieja. Una versión que ya no vendrá más al pensamiento, que no habrá memoria de ella. Esto es exactamente lo que sucede cuando nacemos. El cielo que vemos, la tierra que andamos, es totalmente nueva para nosotros, porque de lo anterior no queda memoria. Ahora, sigamos en Isaías 65. Dice, vuelvo a repetir el versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dice que el más joven morirá de 100 años. Pero lo que más debe impactarte, si crees que estas escrituras se refieren al cielo, es que el pecador
de 100 años será maldito. Si estamos hablando de morir y además de pecadores, esto es muy distinto al cielo que me pintaron cuando iba a clase de religión en el colegio. O sea, yo no sabía que uno iba al cielo y también podía morir, pero dice que el niño moriría de 100 años. Pero tiene todo el sentido del mundo cuando sabes que si mueres en Cristo, resucitarás con Cristo. En ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, en esa Jerusalén que más que un lugar geográfico es un estado de vida con Dios. En ese estado en el que eres heredero de todas las promesas. Eso es nacer en ese nuevo cielo y esa nueva tierra bajo la bendición de Dios, bajo la bendición de Cristo, porque si moriste en Cristo, vas a ser resucitado con Cristo. O sea, vas a reencarnar con Cristo. Mira, en 1 Corintios 15 dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero ¿por qué ese muerto va a ser resucitado incorruptible? ¿Por qué ese muerto va a nacer en justicia? ¿Por qué? Porque murió con el Espíritu de Cristo, gente. Entonces, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros los que estemos vivos. Ahora dice el 53, porque es necesario que esto corruptible, lo de carne, tócate la carne ahí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza en que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay unos que serán uno con Yahweh y no tendrán necesidad de tomar un cuerpo físico. No tendrán necesidad de reencarnar de nuevo. Y si nuestro Padre necesita enviarte de nuevo, te enviará en el tiempo que sea necesario, ¿no? Como sucedió en el caso del profeta Elías.